Cielo rojo, llama azul. Elaine Cunningham Hackfell abrió la astillada carlinga con un golpe de su hombro y salió con dificultad. El aire helado le golpeó. Protegió sus ojos del viento y escrutó el horizonte buscando la Academia Militar Chis. Una gran esfera se elevaba sobre el desolado paisaje, apenas visible a través de las borrascas de nieve. Si no fuera por el reflejo de las 3 lunas convergentes, no habría sido capaz de verla en absoluto. Con un suspiro, comenzó su penoso camino de vuelta. Con este clima, para cuando consiga llegar ya estaría tan azul como un chis. El silbido nasal y agudo proveniente del deslizamiento de un aerotrineo se mezcló con el viento que se intensificaba. El vehículo, de un brillante color rojo, avanzaba entre los torbellinos de nieve, conducido por un robusto chis con cabellos blancos como el hielo. «Obersken», gritó Hag, agitando los 2 brazos para atraer la atención de su salvador. Era de dominio público, la mayor parte de los vuelos de Hag con la llama azul concluían con un aterrizaje interesante y reprimendas por parte del mecánico jefe. El viejo chis se detuvo y lanzó a Hag una siniestra mirada. Moviéndose con soltura, sujetó los cabos a la nave y la izó a bordo del aerotrineo. Puso mala cara al ver el enorme Minoc aplastado contra el parabrisas de Hag. No pudiste evitarlo, supongo. Por lo menos esta vez tienes una buena excusa. Hag reprimió una mueca. ¿Y qué podía haber hecho? Esta cosa se había instalado en la nave de Saunkir y comenzaba a comerse los cables de su ala delantera de babor. Yo, la distraje. Obersken le lanzó una mirada de absoluto disgusto. Irreflexivo, indisciplinado. No hay lugar para los héroes en este cuerpo. ¿Cuántas veces te lo he dicho ya? Hag inclinó la cabeza, en un gesto que expresaba el reconocimiento de la sabiduría de esas palabras y, al mismo tiempo, pedía perdón por no haberlas obedecido. Desde que era un niño, había soñado con ser un héroe. A sus 14 años, ya contemplaba esas ambiciones pasadas con la nostalgia reservada a las locuras de la infancia. Himal Nuruodo, el instructor de vuelo, se unió a ellos en la puerta. ¿Más heroicidades, Teniente Fell? El tono del comandante, frío y educado, expresaba con dolorosa claridad su opinión. Señor, ganamos el ejercicio, señor, declaró Hag secamente, a la defensiva. Ganar o perder no es la cuestión. La falta de respeto a las normas, la presunción de un individuo que coloca sus impulsos por encima de la sabiduría colectiva de la tradición y el clan, eso es algo que no podemos permitirnos. Hizo una pausa y resopló, disgustado. Sigues igual que tu hermano, como siempre. El primer impulso de Hag fue darle las gracias al chis, lo que habría sido una respuesta sincera, pero que ciertamente habría parecido una insubordinación. Su hermano, Davin, había sido un héroe en todos los sentidos de la palabra, y los chis siempre encontraban miles de formas de recordárselo. Traun fue un héroe, pensó Hag, pero sabía que más le valía no decirlo en voz alta. Más tarde, en el reconfortante calor de la academia, los pensamientos de Hag se entretuvieron en la figura del gran almirante Traun. Era más sabio guardar esos pensamientos para sí mismo, incluso cuando se unió a los demás cadetes para la cena. Largas y rectas hileras de futuros guerreros de piel azul llenaban el comedor. Todos permanecían completamente erguidos, nadie hablaba. Sentados con una postura perfecta sobre los bancos de plastiacero desprovistos de respaldo, cenaban silenciosamente. Imposible imaginar al verles que el objetivo central de sus vidas acababa de desaparecer súbitamente. Durante meses, la frase «Traun ha vuelto» había resonado por toda la nebulosa de Rata como los cantos matutinos de los pájaros que se propagaban a través del bosque protegido por la cúpula de la academia. Los rumores de la supervivencia del gran líder habían galvanizado los puestos de avanzada chis. El entrenamiento de los cadetes se había acelerado con la esperanza de que el gran almirante les llamaría pronto al servicio activo. Incluso Hag había recibido una nave. Se consideraba igual de preparado que los demás cadetes chis, e igual de decidido a esforzarse en el servicio. Pero el retorno de Traun no había sido más que una mentira, un engaño perpetrado por un clon y su cómplice. Hag sintió como si alguien le hubiera arrebatado su desgarrador en pleno vuelo. ¿Qué se suponía que él y los demás cadetes debían hacer ahora? Como para responderle, un chis de elevada estatura con el uniforme burdeos de comandante de la casa Palanx irrumpió en la sala. Los cadetes se incorporaron bruscamente y se giraron con precisión militar hacia la entrada para esperar las palabras del comandante. Hag esperaba con ellos, observando al comandante Chis con una mezcla de interés y aprensión. Conocido solamente con el nombre de Stenst, había servido junto al almirante Vospark y con el padre de Hag, el general Baron Sontierfell.
Esta era también la razón por la que Hag había acudido a esta academia en concreto. Descansen, dijo el Chis con voz baja y perfectamente modulada que alcanzó hasta los rincones más alejados del comedor. Los cadetes adoptaron una postura más relajada, con los ojos fijos en su líder. El puesto de unión comandado por el almirante Bospark ha caído en manos de la Alianza Rebelde, dijo sin más preámbulos. Hag superó el golpe con dificultad. El puesto de su padre, destruido. Una vez más los rebeldes habían reducido al caos una parte de su ordenado mundo. El comandante Gimalda avanzó hacia Stent y se cuadró marcialmente, en un saludo de cortesía reservado habitualmente a los militares de rangos más elevados. El inequívoco signo de un futuro desacuerdo. Era el tipo de ironía mordaz que Hag había aprendido a esperar de los Chis. Con el debido respeto, comandante Stens, la antigua Alianza Rebelde no es llamada así desde hace al menos 10 años. Los cadetes son instados a permanecer al corriente de los acontecimientos políticos. El nombre puede haber cambiado tras la tan renombrada batalla de Endor, pero tras 15 años esta autoproclamada nueva república no sigue siendo sino una apestosa colección de delincuentes, campesinos y desertores, respondió Stent sin rodeos. Pero no me han enviado aquí para discutir de exactitudes semánticas. ¿Me da usted su permiso, comandante? Gimald le otorgó la palabra, con el rostro tenso, saludando de un modo sombrío y formal que sería más apropiado en una audiencia con el Senado Chis. Hubo 2 olas de ataques, continuó Stent. La primera vino de espías Jedi. Las instalaciones fueron destruidas. Salvamos lo que pudimos, pero la llegada de otras naves nos obligó a una retirada estratégica. Es posible que hayamos dejado olvidadas algunas grabaciones. Si los cierres de seguridad han sido violados, el emplazamiento de esta academia corre el riesgo de ser descubierto. Hag mantuvo la mirada fija, pero un repentino calor invadió su rostro cuando sintió las rojas miradas de los otros cadetes clavadas en él. El emplazamiento de la academia no había entrado en los bancos de datos. Ningún humano salvo el barón Fell conocía su emplazamiento, y esta información solo se le había dado a regañadientes y su precio había sido la seguridad de su único hijo vivo. El barón Fell comprendía que traicionar el emplazamiento de esta academia significaría igualmente arriesgar la vida de su hijo. Hag sabía que su padre no le traicionaría. Inmóvil, Stent estaba allí, preparando la academia para un ataque. Estaba bajo las órdenes del general Baron Fell. Porque había venido, sino porque la nueva república había descubierto el emplazamiento de la academia. Un débil murmullo rompió el silencio y creció rápidamente, convirtiéndose en una ola salvaje que abarcó todo el espectro sonoro, mezclando un grave rugido atronador que hizo retumbar el suelo con un agudo alarido de depredador. Las alarmas sonaron y se encendieron avisos luminosos. Los Chis se precipitaron hacia los hangares de las naves. Hag les siguió como lo había hecho numerosas veces durante los ejercicios, recorriendo rápidamente los pasillos que surgían radialmente del vasto bosque ubicado en el centro de la cúpula. El pasaje estaba lleno de un complejo olor vegetal que contrastaba extrañamente con la flota de metal y cerámica visible a través de los muros de transpariacero de los hangares. Hag recordó demasiado tarde que su nave, la tristemente célebre Llama Azul, no estaba en el hangar, sino en la bahía de reparaciones. De nuevo. Su corazón se hundió. Aminoró su paso y se pegó al muro del pasillo para dejar pasar a los demás. Su mirada se posó con envidia en uno de los lisos y brillantes desgarradores plateados asignados a sus camaradas. Con su cabina redondeada y sus 4 brazos de metal limpiamente curvados, parecían una manada de fieras, agazapadas en el suelo y listas para saltar hacia el cielo. Súbitamente, un terrible choque hizo estremecerse la estructura, proyectando fragmentos del muro de transpariacero sobre el suelo. Hag alzó los brazos ante su rostro, pero antes pudo ver a los cadetes caer bajo una brillante ducha de fragmentos afilados como cuchillas. Muchos de los estudiantes Chis no volvieron a levantarse. Los ensangrentados supervivientes se arrastraron entre los escombros para llegar a sus naves. Luego se detuvieron, mirando consternados, con los labios tensos, su flota arruinada. Pequeños fuegos ardían por el hangar. Los extintores se activaron, apagando las llagas, pero incapaces de aliviar el ardiente dolor proveniente de una docena de heridas repartidas por el cuerpo de Hag. Extrajo de su antebrazo un fragmento particularmente doloroso, y luego examinó el resto de daños. La causa del desastre había sido un carguero de tamaño medio. Sus restos dispersos cubrían el suelo del hangar, que se había deformado y resquebrajado bajo el impacto. Su cargamento, la mayor parte del cual no era militar, salía del quebrado casco y se extendía por el suelo.
Entre el impacto y los escombros, la mayor parte de los desgarradores habían sido dañados de manera irreversible. Solo uno parecía seguir aún intacto. Hag miró hacia arriba. El techo estaba perforado, con un enorme agujero que revelaba otra brecha en el muro exterior de la cúpula. Los dentados bordes de ambas aperturas refractaban la luz de las lunas convergentes. Era una suerte, advirtió Hag, que el planeta estuviera en una de las estaciones templadas de su complejo ciclo, que duraba años. Si hubieran estado en el invierno profundo, la ruptura de la cúpula habría significado una muerte segura. No ha sido un ataque deliberado, dijo Hag, buscando los ojos del siniestro rostro de Stent. No han sido los rebeldes, ni la Nueva República. El Chis le miró fríamente. Explícate. Hag dio una patada a una caja reventada, y a la pila de brillantes tejidos que había contenido. Esto parece más un saqueo que el cargamento de una nave militar. Usted dijo que la primera oleada de ataques fue llevada a cabo por espías Jedi, y que la segunda llegó más tarde. Es posible que el segundo ataque se deba a piratas, y no a la Nueva República. Stent consideró la sugerencia. Es posible. Yo no estaba allí para confirmar la identidad de los agresores. Pero, piratas viajando con Jedi. Eso no parece lógico. Tampoco inaudito, repuso Hag. La princesa Leia Organa de Alderaan se casó con un contrabandista. Esos extraños compañeros de cama pueden haber sentado un precedente a seguir. Por otra parte, las organizaciones piratas pueden llegar a ser muy ingeniosas. Podían haberse enterado del ataque y seguirles como aves carroñeras hasta el campo de batalla, sin tener ningún contacto con los Jedi. Una Chiss grande y musculosa se acercó a ellos y saludó rápidamente al comandante. Solicito permiso para hablar, dijo, echando una insistente mirada a Hag, que no había seguido ese protocolo. Sus ojos rojos se detuvieron un instante en la insignia azul presente en las mangas y perneras del traje de vuelo de Hag. El traje de vuelo de ella estaba marcado en rojo, como el de todos los demás Chiss. La primera vez que recibió el uniforme, Hag pensó que se trataba de un símbolo, una forma de integrar al cadete humano con sus camaradas de piel azul cielo. Pero luego se dio cuenta de que era justo lo contrario. Stent la autorizó con un brusco movimiento de su cabeza. Ella volvió a saludar. Teniente primero Saunkir Nuruodo, comandante de cadetes. En mi opinión, señor, el humano podría tener razón. Parece evidente que este carguero ha sido dañado en el asalto del puesto avanzado. El piloto ha intentado aterrizar sobre lo que parecía ser un lago y ha sido sorprendido por la cúpula. Para cuando se dio cuenta de su error, era demasiado tarde para variar el rumbo. Exactamente, convino Hag. Nunca han sabido que estábamos aquí. Ahora lo saben. Saunkir señaló al techo agujereado. Minúsculas siluetas de naves intrusas atravesaban la pálida cara de Asdroni, la mayor de las 3 lunas del planeta. Parecían girar alrededor del globo incandescente, engordando a cada vuelta. Están aterrizando, concluyó Stent. Si son piratas, aterrizarán y saquearán la academia. ¿Dónde están sus comandantes, sus instructores? La mirada de Saunkir se desplazó hacia varias formas inmóviles que se encontraban bajo pequeños montones de cristal roto. Estaban indicando el camino a los hangares. Usted es ahora el oficial de mayor rango, comandante Stent. El Chiss asintió con un movimiento de cabeza y extrajo un pequeño blaster de su cinturón. Se lo dio a Saunkir. Vaya con 10 guerreros a la armería más cercana y reúnan todos los charrips y cargadores de reserva que puedan. Tráiganlos aquí. Los piratas llegarán pronto por la brecha de la cúpula. Debemos estar preparados para recibirles. Saunkir sujetó el blaster en su cinturón. Buscó con la mirada entre los conmocionados supervivientes. Fenris, Kanna, que cada uno de vosotros elija 4 hombres, y seguidme, gritó, antes de apuntar con la cabeza a Hag para indicarle que él también debía ir con ellos. Los cadetes corrieron por los pasillos hacia la armería más próxima, y luego miraron a Saunkir con impaciencia. Los comandantes de cadetes habían recibido tarjetas llave con las combinaciones de los armarios para utilizarlas en circunstancias como esa. Tocó el bolsillo de su uniforme, pero la tela desgarrada colgaba en un doblez vacío, su contenido se había perdido. Una onda color lavanda subió por su rostro. Impulsivamente, Hag se giró y dio una patada a la taquilla, justo a un lado del mecanismo de apertura. El débil metal se deformó. Una segunda patada dobló la puerta hacia adentro, separándola de la cerradura, pero sin conseguir en absoluto abrirla. Con un suspiro de exasperación, Hag tomó el blaster de Saunkir y disparó un solo tiro en la cerradura. La puerta se balanceó y se abrió con un chirrido de protesta.
Es más rápido de este modo, explicó Hag a los asombrados Chis. Comenzó a retirar los blasters Charrik de la taquilla. Dejó el primer cargamento en los brazos de Saunkir. Sus ojos se encontraron sobre las armas apiladas. ¿Sus órdenes, teniente?, preguntó. Ella se recompuso. Tlarik, ayuda a Hag a reunir las armas. Todos los demás, poneos en fila. Tomad todo lo que podáis llevar de un viaje y volved con el comandante Stent para recibir más instrucciones. Saunkir giró sobre sus talones cuando acabó de dar las órdenes a los demás. Hag recogía las armas y las lanzaba hacia los Chis que estaban esperando. Apiló todas las células de energía restantes en los brazos de Tlarik e hizo al último cadete un gesto de partir. Quedaban más armas con las que no podían cargar de forma razonable, pero los cadetes necesitarían todas ellas. Hag pasó las correas de los rifles sobre sus hombros hasta que apenas pudo tenerse en pie con el peso de las armas. Reunió aún más en sus brazos y se dirigió hacia el punto de encuentro. Stent y uno de los cadetes supervivientes verificaban el único desgarrador intacto. Estaba a unos 100 metros de distancia cuando una descarga de rayo láser atravesó el hangar. Un resplandor rojo iluminó la devastación. Cuando se apagó, el desgarrador había desaparecido, al igual que los dos Chis que lo examinaban. Stent, dijo Saunkir, sin aliento. Usted está al mando, le recordó Tlarik. Saunkir se recompuso casi instantáneamente. Que todo el mundo coja un arma y 2 cargadores. Cuando todo el mundo esté armado, que aquellos que sean más o menos de mi estatura tomen una segunda arma, mientras quede alguna libre. Con sus ojos rojos, barrió rápidamente el hangar. Hag siguió su mirada e intentó adivinar por dónde iban sus pensamientos. En el extremo más alejado del edificio se encontraba uno de los numerosos pasillos que formaban círculos concéntricos alrededor del bosque interior. Los hangares estaban cerca del centro de la cúpula, una posición cuya intención era proteger las naves de un ataque. Ya que la cúpula era prácticamente invisible desde arriba, solo un asalto terrestre era considerado como una auténtica amenaza. Solo la catastróficamente mala suerte de que el carguero se estrellara contra la cúpula había cambiado eso. Sellaremos todos los círculos más allá de este, decretó Saunkir. Su mirada pasó de un cadete a otro. Hintis, sella este pasaje. Bombea el oxígeno de todos los pasillos exteriores para contener a los invasores en el centro. Puedes hacerlo. El joven Chis se cuadró rápidamente y se puso en marcha. Eso impedirá el saqueo. Con un territorio limitado para explorar, los invasores se dirigirán hacia el centro del bosque. Les esperaremos allí, concluyó Saunkir, echando un vistazo a la cúpula destruida. Sobre ellos, las naves enemigas giraban bajando más y más. Los jóvenes Chis tomaron posiciones. Mientras Hag sostenía un Charrik, se preguntó si era el único que se sentía inquieto acerca de ese plan. Lo que Saunkir sugería era una de las tradicionales tácticas nacidas en los ejercicios que los Chis habían concebido para proteger a los estudiantes de la academia en caso de invasión terrestre. Todos habían sido entrenados en combate cuerpo a cuerpo, usando el terreno del bosque artificial como una segunda arma. El padre de Hag le había enseñado que los Chis tenían una aptitud inigualable para el pensamiento táctico. ¿Por qué, entonces, estaba Hag tan inquieto? El bombardeo fue tan brutal como repentino. El fuego láser se desplegó por la cámara destrozada, seguida por el resplandor azul de los torpedos protónicos. ¡Al bosque!, gritó Saunkir. Los Chis se dispersaron, huyendo de la proximidad inmediata de la primera explosión, tropezando por los pasillos sobre los escombros dispersos mientras se dirigían al refugio central. Allí, la cúpula era más alta y también más impermeable, ya que tenía un espesor de varios metros y estaba protegida por un potente escudo. Hag corría justo detrás de Saunkir. El pasillo ante ellos explotó entre chirriantes trozos de metal. Hag se lanzó sobre Saunkir. Cayeron con fuerza y rodaron juntos hasta un pasillo cercano. Se encontraban en la bahía de reparaciones, uno de los lugares más seguros aparte del propio bosque. La Chis se liberó y se levantó, permaneciendo agachada, corriendo con ligereza bajo los pesados enrejados de duracero que alzaban las naves hasta una altura fácilmente accesible. Se lanzaron de cabeza bajo una de las plataformas y se acurrucaron allí. Los negros cabellos de Saunkir, siempre perfectamente reunidos y sujetos en su nuca, caían sueltos e indisciplinados. Pasó una mano por ellos, intentando restablecer el orden. La mano volvió húmeda y roja, pero ella simplemente limpió la sangre frotándosela contra el uniforme. Es probable que las 2/3 partes de los cadetes hayan huido hacia el bosque, murmuró. Eso deja nuestras fuerzas entre 15 y 20 hombres.
Debería bastar. Una vez que esos piratas hayan aterrizado, los eliminaremos fácilmente. Jack comprendió la verdad súbitamente. No aterrizarán, dijo. No por ahora, al menos. Aún quedaban algunos desgarradores todavía reconocibles después del primer choque, y las naves se han acercado para verlas mejor. Nadie aparte de los Chiss vuela en este tipo de naves. Es poco probable que los piratas ataquen intencionadamente un puesto militar avanzado Chiss. A menos que sea una forma de debilitarnos antes del ataque principal, concluyó Saunkir, amenazante. Durante ese tiempo, podrían hacer caer los escudos. La cúpula central es robusta, pero no impenetrable. Permanecieron silenciosos un momento, escuchando el continuo bombardeo, los estallidos y los chirridos penetrantes de la estructura maltratada. Stent no dijo si tu padre sobrevivió al asalto de su puesto avanzado, remarcó Saunkir. No tenía necesidad de hacerlo. ¿Por qué habría venido Stent si mi padre no hubiera sobrevivido? Mi presencia aquí muestra la poca confianza que tenía en el honor de mi padre. Es duro, pero lógico, aceptó ella. Una explosión particularmente potente golpeó la cúpula y sacudió la sala. La Chiss miró hacia la plataforma y puso mala cara. Podemos quedarnos aquí atrapados durante mucho tiempo. Perdona mi curiosidad, exactamente, ¿cómo llegaste aquí, a la academia? Esa era una pregunta que Hag había escuchado durante toda su vida. Había pasado buena parte de su infancia en la mano de Traun, la base oculta del almirante Chiss. Había sido educado entre los Chiss, y todos habían mostrado la misma curiosidad sobre la presencia de los Fel y sobre sus objetivos. Durante muchos años, eso había sido fácil de explicar, mi padre sirve al gran almirante Traun, era algo que todos podían comprender. De modo que Hag había sido aceptado, en cierta forma, y pudo jugar con esos niños tan serios de piel azul, y les vio madurar ante él como flores Kannu floreciendo rápidamente. Un día eran niños, al siguiente, jóvenes adultos. Chiss de 10 años de edad vistiendo el uniforme de cadetes y partiendo a una de las academias militares, cuyos emplazamientos eran guardados tan celosamente como el de la propia mano de Traun. Año tras año, Hag les vio marcharse, con ojos llenos de envidia. Durante la última estación del monzón, Hag creció casi tan rápidamente como los Chiss. Una formación implacable había desarrollado los músculos de su alargado busto, de modo que no era tan desgarbado como los demás adolescentes humanos. Su voz cambió casi igual de precipitadamente, volviéndose tan grave como aguda lo era antes. Hag se acordó del rostro de su padre cuando fue a verle con motivo de su incorporación a la academia. El barón Fel había estado inusualmente distraído en el transcurso de los últimos meses, y tomó aire un par de veces, sorprendido, mientras observaba al joven que se mantenía en posición de firmes ante su escritorio. Betge, murmuró, incrédulo. Betge Antilles era el hermano de su madre, uno de los héroes de la Alianza Rebelde y piloto del famoso Escuadrón Pícaro. Hag supuso que se parecía a él de algún modo, sus cabellos tenían los mismos reflejos oscuros y su rostro estaba marcado por cejas negras, duras facciones y un mentón cuadrado. En una ocasión, Hag pensó en imitar al célebre piloto. Pero en ese instante, no sintió más que el asombro de que su padre no le reconociera, aunque solo fuese por un corto instante de tiempo. Ordenó cuidadosamente sus pensamientos volviendo al presente, hasta la Chiss que aguardaba expectante su respuesta. Es una cuestión de política, explicó. Mi presencia ofrece a la comandancia Chiss una sensación de seguridad. Los humanos son conocidos por ser emotivos, es pues lógico pensar que el barón Fel, aunque sea actualmente un enlace entre los Chiss y el remanente imperial, protegerá a las bases ocultas Chiss de la explotación imperial por temor a represalias contra su hijo. Asumiendo esto, él es libre de actuar como crea oportuno. Sin rencor, puedo asegurarle que mi seguridad no es más que uno de los muchos factores que han sido tenidos en cuenta en su decisión. Saunkir asintió pensativamente. Yo no creía a los humanos capaces de tales decisiones estratégicas. Y es exactamente por eso por lo que estamos aquí atrapados, como ratas en su madriguera, replicó. Explícate. Estrategia. Dijo Hag secamente, alzando su mano izquierda con los dedos extendidos. Conocimiento de las tácticas militares pasadas, añadió, plegando sus dedos pulgar y anular contra la palma de su mano. Conocimiento del enemigo, apuntó, plegando el dedo índice. Comprensión de sus esperanzas, añadió, y subrayó la frase plegando el dedo corazón. Luego agitó la mano, con el meñique aún extendido. ¿Y qué queda? Un proyecto secreto que frustre y haga fracasar esas esperanzas, recitó Saunkir. Hag asintió vehementemente, agitando su puño, ahora cerrado.
Un proceso racional, una solución bien razonada. Una solución obvia. Lanzó la mano derecha, dirigiendo sus dedos engarfiados contra la garganta de Saunkir. La Chis esquivó el ataque con un movimiento lateral justo antes del impacto, con el disgusto y la cólera mezclándose en su rostro azul. Tienes un peligroso modo de señalar las cosas, dijo ella. Pero efectivo, pese a todo. Los Chis se exiliaron a Traun por sus repetidas ofensas. Nunca os habéis preguntado cómo ese brillante táctico no consiguió ser aceptado por las casas dirigentes. Ella dudó e inclinó la cabeza. He pensado en ello, sí. La respuesta es simple, no tuvo ningún error de cálculo. Utilizó esa derrota simulada para alcanzar sus objetivos. ¿Sabías que el Imperio intentó reclutarle antes de su exilio? No podía aceptar honorablemente, no mientras permaneciera en la defensa expansionista Chis. ¿Qué podía hacer salvo labrarse su propia desgracia? Saunkir le miró fijamente. Mi padre me habló del subterfugio de Traun. Consideraba esa información como parte de mi formación. Y estaba en buena posición para saberlo. Stent lo confirmó cuando me dio mis órdenes y me explicó el objetivo de esta academia en particular. Éramos una falange secreta, un arma que Traun podría revelar en cualquier momento de su elección. Mientras Saunkir asimilaba silenciosamente la información, Hak sospechó que la mención del nombre de Stent dio a sus palabras un peso que de otra forma no habrían tenido. Echó un vistazo al emblema rojo del uniforme de la Chis. Representaba la llama helada, la esencia del coraje, del ingenio y de la disciplina, un estado de perfección ideal al que se podía aspirar llegar siempre sin alcanzarlo nunca totalmente. Un gran contraste con la insignia azul de su propio uniforme. A los ojos de los cadetes camaradas de Hag, su aspiración imposible era algo bastante diferente. Su uniforme era un recuerdo constante del hecho de que nunca sería un Chis. Dime más, pidió Saunkir. Hag reprimió la oleada de amargura que siguió a sus pensamientos como si fuera la humareda de un nauseabundo tubo de escape. Mi padre abandonó el servicio imperial durante un tiempo con el fin de afrontar un asunto personal. El almirante Isard le capturó más tarde, y luego desapareció. La mayoría de la gente dentro y fuera del imperio supusieron que había sido ejecutado por traición. Eso también era un plan de Traun, realizado por el almirante Vos Park. Saunkir parpadeó, en el equivalente Chis de una boca abierta y un grito de asombro. Sí, el mismo oficial imperial que encontró a Traun durante su exilio y que lo llevó a Coruscant, dijo Hag impacientemente, y el capitán del destructor estelar que acompañó al gran almirante a las llamadas regiones desconocidas tras haber caído supuestamente en desgracia en el imperio. Traun planificó cada paso, atrayendo a las fuerzas imperiales al territorio Chis para la protección de su pueblo. El remanente imperial ganó puestos avanzados y alianzas, y Traun obtuvo una fuente de naves y armamento. Saunkir asintió lentamente. Nunca había considerado el asunto de esta forma, pero tu interpretación es lógica. Continúa. Háblame ahora del enemigo, no del de Traun, sino de aquel al que nos estamos enfrentando. Oportunistas, dijo Hag. Carroñeros que siguen a los guerreros y limpian los campos de batalla. Si se ven obligados a luchar, prefieren un combate rápido. ¿Qué edad tienes, Saunkir? Ella reaccionó sin dudarlo ante el rápido cambio de tema. 12 años estándar. En años humanos, no eres más que una niña, pero ante sus ojos eres una adulta, una guerrera aguerrida. Eso es lo que el enemigo espera encontrar aquí abajo. Por eso están atacando a distancia. Si las naves no hubieran sido destruidas y los Chis hubieran podido responder a este ataque con un combate aéreo, nuestro enemigo se habría dispersado y huiría. Cada cadete al que se enfrentaran confirmaría su hipótesis. Cada cadete, excepto uno. ¡Oh! La comprensión hizo arder sus ojos color carmesí. ¿Y qué podría hacerles disminuir sus expectativas más rápidamente que un chico humano? Hag dudó entre mostrar su enfado o sonreír. Como ambas respuestas serían incomprendidas por la Chis, se abstuvo de mostrar ninguna. Tomaré la llama azul. Eso debería hacerles bajar sus expectativas a un nivel más manejable. Su mirada abarcó la vieja y abollada nave. Una excelente elección, dijo Saunkir sin ningún indicio de humor. Y yo prepararé a los demás para un asalto por tierra. Se levantó en un único y ágil movimiento. Hag asintió y se dirigió hacia la vieja nave. Teniente Fel, dijo ella, severamente. Él miró hacia atrás. Un extremo de los labios de la Chis se estiró, en un gesto de aprobación casi imperceptible. Queremos que el enemigo aterrice y espere una fácil rapiña. No les disuadas volando demasiado bien. Esta vez sonrió,
Pero ¿cómo podría haberlo hecho Traun, con una confianza fría, un aire superior? La derrota puede ser el camino más corto hacia el engaño. Hack se dirigió hacia el muelle de reparaciones y examinó su desgarrador. Los mecánicos le habían dado una capa de pintura azul plateada tras uno de sus percances. Cubría parte de las cicatrices, pero hacía sobresalir cada abolladura. Soltó los cerrojos de la cabina. Tuvo que dar algunos golpes con el hombro sobre la cúpula redondeada antes de que el mecanismo decidiera abrirse por completo. Subió a la cabina y activó los repulsores. La nave zumbó cuando los motores se encendieron, y luego se elevó del muelle con la gracilidad de un gamorreano borracho, pero al menos había despegado, y los controles mostraban que las armas habían sido completamente recargadas. Hack se desplazó suavemente por un ancho pasaje y dirigió cuidadosamente la nave al interior del hangar. Poco quedaba allí, salvo escombros, pero al menos los invasores se habían ido de ese sector. El cielo al otro lado de la cúpula quebrada se enrojecía por las andanadas láser, pero el enemigo apuntaba ahora a otras partes de la cúpula. Hack impulsó rápidamente su desgarrador hacia la brecha de la cúpula. El agujero era mucho más grande de lo que parecía desde el suelo. Enormes paneles del fino y brillante transpariacero colgaban de los bordes de la brecha. Uno de ellos, más suelto, se desprendió cuando Hack pasó a su lado. Derivó hacia el suelo, pareciendo casi más ligero que una hoja bajo una dulce brisa, y fuera cual fuese el sonido que produjo su impacto contra el suelo, fue enmascarado por el ruido del motor de Hack, y por el del asalto que se desarrollaba sobre él. Se elevó en el cielo, activando los comandos que desplegarían los 4 largos brazos de su nave en posición de ataque. Enmarcarían la cabina, desplegándose en una formación similar a los alerones S de un ala X. Hizo girar la llama azul en un viraje cerrado, sorprendido y encantado de que una nave tan poco fiable pudiera seguir siendo tan maniobrable. Las 3 lunas estaban en una rara configuración estival. La luna forestal pasaba lentamente ante la gran cara de la luna primaria. Otra más pequeña y más alejada dispersaba un tenue resplandor azul hacia la nebulosa bruma lejana, que se aproximaba. En consecuencia, el cielo estaba tan brillante como en el crepúsculo. Incluso con sus luces al mínimo, pronto sería detectado. Un ala X que pasaba cerca cambió bruscamente de curso y se dirigió hacia él. La nave pirata estaba pintada con un llamativo diseño rojo y negro. Hack puso los motores atmosféricos a plena potencia. Su desgarrador hizo un quiebro, evitando por poco una ráfaga carmesí de fuego láser. La nave enemiga le siguió, oscilando arriba y abajo, y a los lados, en persecución de la llama azul. Hack consiguió zafarse de ella con mucha dificultad. Se dirigió hacia la fuerza principal, 5 viejos ala X que rodeaban una magullada corbeta. Los piratas habían visto los restos de la flota Chiss, dedujo Hack, y probablemente habían determinado, con razón, que si los Chiss aún no habían usado misiles tierra-aire, es que no disponían de ellos. Y ahora, esta batalla enfrentaba a una nave Chiss no especialmente rápida contra varios piratas espaciales profesionales. Tenían todos los motivos para esperar derrotarla. Hack lanzó la llama azul en un patrón de vuelo errático y zigzagueante, disparando aparentemente al azar. Prácticamente todos sus disparos erraban de forma ridícula. Esperaba que eso permitiera a los piratas olvidarse de sus 2 torpedos de protones. Ambos misiles golpearon sus objetivos, y 2 cazas desaparecieron en una breve y brillante explosión. Hack se zambulló directamente en los escombros flotantes, evitando los peores y encajando algunos serios golpes. El ala X que le perseguía de alejó, girando a su alrededor a una buena distancia. Las alarmas de la consola de Hack comenzaron a parpadear. El hiperimpulsor había recibido un golpe. Tenía fugas de carburante, con riesgo de explosión. Se preocuparía de ello más tarde, cuando tuviera necesidad de pasar a velocidad luz, o al menos cuando debiera contemplar esa opción. La nave dañada no tenía ninguna esperanza de alcanzar el hiperespacio. Le pareció que esta situación podía considerarse como una derrota engañosa. Sus dedos bailaron sobre los controles, transfiriendo la potencia al hipermotor dañado y programando un salto a velocidad luz. Simultáneamente, armó el mecanismo de eyección del hipermotor con el que estaban equipadas todas las naves Chiss, aunque pocas naves podían igualar a un desgarrador en maniobrabilidad. Sus hipermotores eran conocidos por su tendencia a fallar. La llama azul comenzó a temblar mientras tomaba velocidad. Hack observó la aguja subir regularmente mientras la sobrecargada unidad de hipervelocidad se aproximaba al nivel crítico. Tengo que estar cerca, murmuró, esquivando una ráfaga láser mientras se lanzaba girando ebriamente hacia un Z-95 que venía de frente.
En el último momento, giró, alejándose, soltando el hipermotor al rojo vivo en la trayectoria del caza. La onda expansiva golpeó duramente al desgarrador, haciéndole girar sin control. Hag dejó ir libremente a la llama, prefiriendo no someter a la vieja carlinga a un esfuerzo mayor. Permitió que el desgarrador se alejase de la batalla, ralentizando poco a poco sus espirales, hasta que pudiera retomar el control de vuelo sin sufrir mayores daños. 3 cazas abatidos, observó siniestramente. Ya no quedaba más que la corbeta y 2 ala X. La nave roja y negra giraba alrededor de los despojos de las demás como un depredador marino examinando un navío destruido durante una tempestad. Parecía que ese piloto, al menos, no estaba convencido de la supuesta ineptitud de Hag. Hag se ajustó la mascarilla y enderezó los hombros. Debía convencer a esos hombres de que era lo mejor que les quedaba a los Chiss, y que eso tampoco significaba que fuera demasiado bueno. Las luces de alarma parpadearon de nuevo. Esta vez, eran los estabilizadores, que se aproximaban peligrosamente al sobrecalentamiento. Se estaba quedando sin tiempo. La derrota es el camino más corto hacia el engaño, murmuró Hag mientras lanzaba su desgarrador en una salvaje zambullida. Se lanzó a toda velocidad hacia la cúpula, pasando ante las naves piratas como un rayo, y luego conectó todos sus repulsores a plena potencia. La llama azul aminoró. Cuánto y a qué velocidad sería difícil de determinar para las naves que se encontraban a mayor altitud. Calcularlo tampoco sería fácil para él. El desgarrador azul se zambulló a través de la ruptura de la cúpula, golpeando las enormes placas sueltas de transpariacero, semejantes a espejos. Hag cayó en un torbellino de enormes hojas plateadas. Aterrizó con tanta fuerza que la nave rebotó. El impacto le hizo perder los repulsores, por lo que el segundo aterrizaje fue aún más fuerte. El dolor atravesaba todos y cada uno de sus nervios, mientras el cielo sobre su cabeza seguía rojo por el fuego enemigo. Incluso en la oscuridad del hangar, todo parecía brillar como sangre. Hag se sacudió, aturdido, y forzó la apertura de la cabina. Se retiró su casco de piloto, haciendo caso omiso del dolor palpitante, y alzó los ojos al cielo. Sobre él, la silueta del ala X rojo y negro se recortaba contra la luna verde pálido. Había apagado sus motores y se preparaba a seguir a la llama bajo la cúpula. Hag intentó saltar del desgarrador, pero apenas pudo hacer más que dejarse caer. Tropezó y se sacudió las esquirlas de transpariacero de su uniforme. Su cabeza le dolía ahora cada vez más fuerte, y un corte en su frente sangraba abundantemente. La nave estaba en peor estado que él. 2 de los brazos se habían roto y buena parte de la pintura azul se había levantado en el impacto con el transpariacero. Parecía un total desastre. Hag sintió una punzada de pesar mientras miraba alrededor para encontrar lo único que necesitaba para completar el siniestro cuadro. No lejos de allí, yacía uno de sus compañeros cadetes, en un estado en el que ya era imposible distinguir si era hombre o mujer, humano o Chiss. Hag arrastró su cuerpo hacia la llama destruida y lo subió a bordo de la cabina abierta. Asintió una vez, y luego se giró y se dirigió tropezando hacia el bosque. Desapareció entre el denso follaje, encontrando un sendero que nadie que no estuviera familiarizado con el terreno podría distinguir. Incluso él no pudo ver a Saunkir hasta que ella salió de la sombra de un árbol cubierto de lianas y se puso en medio de su camino. ¿Vienen? Están en camino, respondió él, antes de caer de bruces al suelo. Fue vagamente consciente de que Saunkir le arrastró hacia la espesura de lianas. Cada parte de su cuerpo estaba entumecida, así que no se quejó cuando ella, sin demasiada delicadeza, le dio la vuelta dejándolo tumbado sobre su espalda. Por un instante ella le miró con ojos serios y escrutadores. Sus dedos recorrieron su frente y luego se hundieron en sus cortos cabellos negros, palpando en busca de heridas. Mientras lo hacía, las sensaciones comenzaban a volver. Hag apretó los dientes y se prohibió gritar. No lucharás más por hoy, anunció ella. Traumatismo craneal, y grave. Es un milagro que hayas llegado tan lejos. Hag alzó sus dedos, que le escocían extrañamente, hasta su frente. Sintió el borde húmedo de un profundo tajo que corría desde su ceja derecha hasta su cabello. Saunkir sacó una navaja de su bota y afeitó diestramente unos mechones de pelo en cada extremo de la herida. Luego rebuscó en un bolsillo y extrajo un pequeño rollo de cinta adhesiva, como la que podría utilizar un mecánico para las reparaciones temporales. Cortó un pedazo con los dientes y unió los bordes de la herida, sujetándolos con la cinta. Esto servirá por ahora, respondió a la incrédula mirada de él. Te necesito despierto. Alguien debe planificar nuestra estrategia.
El suave tintineo del fuego de un charrik cantó a través del bosque. Saunkir alzó su arma y se agachó. ¿Cuántos?, preguntó, con una voz apenas más alta que un suspiro. 2 cazas monoplaza. Deben estar ya en tierra. Hay otra nave, una corbeta, que podría transportar de 2 a 50 personas. Demasiados, dijo ella. El dulce canto de un ave atrajo su atención. Los 2 humanos han aterrizado. Debemos preparar a los cadetes para la invasión principal. ¿Cuántos quedan?, preguntó él a su vez. Su rostro se volvió siniestro. Solo 7 cadetes siguen capacitados, yo incluida. Incluso en el bosque, no será fácil. Hag obligó a su aturdida mente a concentrarse. La imagen de las placas de Transpariacero cayendo volvió a él, y, con ella, un engaño al estilo Traun. Sus labios se estiraron en una salvaje sonrisa, y Saunkir vio la astucia en ella. Dime, pidió. Un poco más tarde, los cadetes supervivientes se dirigieron hacia una corbeta atracada, con la intención de utilizar el sistema de comunicaciones para avisar de su situación al puesto avanzado Chis más próximo. Mientras avanzaban por los pasillos, se abrieron camino entre los cuerpos de sus camaradas, arrastrados hasta allí para que pudieran rendir un último servicio. Los Chis muertos reposaban en ligeras y brillantes placas de Transpariacero, la sustancia que reflejaba el cielo y creaba la ilusión de que la cúpula era un gran lago. La superficie estaba ligeramente ondulada, dando a todo lo que reflejaba una ilusión de profundidad y de consistencia. Hag observó el techo. Varias sogas colgaban, algunas de las cuales todavía se balanceaban. Momentos antes, cada Chis capacitado colgaba de 2 cuerdas apresuradamente sujetas a la estructura metálica del pasillo, una atada al pecho para mantener libres las manos, la otra a los tobillos. Sus reflejos en los paneles de Transpariacero se añadían a los Chis muertos del suelo. A los ojos de los piratas que entrasen en el pasillo, el suelo aparecía cubierto de cuerpos. Cuando los estudiantes comenzaron a disparar, la confusión golpeó a los invasores. Dispararon al suelo, girando hacia cada puerta que llevase al pasillo, pero nunca se dieron cuenta de que el peligro estaba sobre de sus cabezas. La batalla fue breve y desordenada. Una táctica inusual concedió uno de los Chis supervivientes, con sus ojos rojos brillando con aprobación mientras miraba el techo. Saunkir arqueó una de sus negras cejas. No tan inusual, repuso ella. La derrota es a menudo el camino más corto al engaño, y el engaño puede conducir a la victoria. Todos los grandes tácticos saben que esto es cierto. ¿No es así, teniente? Pasaron varios segundos antes de que Hag se diera cuenta de que él era el teniente al que se dirigía Saunkir y que los Chis le miraban, esperando respetuosamente su respuesta. Ninguno de los otros cadetes le había llamado nunca por su rango. Cuando los Chis estaban de buen humor, se dirigían a él por su nombre, si no, se contentaban con humano. Midió cuidadosamente sus palabras, comprendiendo la importancia de ese momento. Todos nosotros hemos estudiado al gran almirante Traun, declaró lentamente. Dicen que su retorno fue un engaño, que está muerto. Yo digo que eso es mentira. Por una vez, a sus camaradas les faltó la proverbial sangre fría Chis. El estupor se reflejaba en cada rostro. Ese asunto no se había discutido nunca. Pero le observaron con calma, esperando sus palabras. Siempre estará con nosotros, mientras sigamos aprendiendo de su ejemplo. Consideraron sus palabras. Siempre he soñado con servir a Traun, dijo Saunkir lentamente. Eso no ocurrirá. Pero, yo también, puedo aprender de su ejemplo. Ha hecho falta mucho tiempo para que los Chis se dieran cuenta del líder que fue y aprendieran a seguirle. Ese es un error que no pienso repetir. Se giró hacia Hag y le ofreció su insignia de comandante de cadetes, luego se cuadró vivamente ante él. Tras un momento de duda, los demás hicieron lo mismo. Con el ánimo levantado, Hag se alzó y les devolvió el saludo. El esfuerzo fue demasiado, y de nuevo el mundo comenzó a girar y flotar a su alrededor. Miró hacia abajo, intentando volver a orientarse. Saunkir le puso una mano en el brazo y comenzó a acercarles a la corbeta. Tengo grandes esperanzas en usted, teniente, dijo suavemente. No me decepcione intentando hacerse el héroe. ¿Un miembro del ejército Chis, aspirando a ser un héroe?, dijo fingiendo incredulidad. ¿Qué diría Traun de eso? Esta obra fue digitalizada en fins comerciais y destinada únicamente a lectura de persoas portadoras de deficiencia visual. Por forza da lei de direitos de autor. Por isto. Este traballo é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo con a lei. Lei 9610,
de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título 3, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Artículo 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literarias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema braille ou outro procedimento en qualquer suporte para esses destinatários. Cielo rojo, llama azul. Elaine Cunningham Hackfell abrió la astillada carlinga con un golpe de su hombro y salió con dificultad. El aire helado le golpeó. Protegió sus ojos del viento y escrutó el horizonte buscando la Academia Militar Chis. Una gran esfera se elevaba sobre el desolado paisaje, apenas visible a través de las borrascas de nieve. Si no fuera por el reflejo de las 3 lunas convergentes, no habría sido capaz de verla en absoluto. Con un suspiro, comenzó su penoso camino de vuelta. Con este clima, para cuando consiga llegar ya estaría tan azul como un chis. El silbido nasal y agudo proveniente del deslizamiento de un aerotrineo se mezcló con el viento que se intensificaba. El vehículo, de un brillante color rojo, avanzaba entre los torbellinos de nieve, conducido por un robusto chis con cabellos blancos como el hielo. «Obersken», gritó Hag, agitando los 2 brazos para atraer la atención de su salvador. Era de dominio público, la mayor parte de los vuelos de Hag con la llama azul concluían con un aterrizaje interesante y reprimendas por parte del mecánico jefe. El viejo chis se detuvo y lanzó a Hag una siniestra mirada. Moviéndose con soltura, sujetó los cabos a la nave y la izó a bordo del aerotrineo. Puso mala cara al ver el enorme Minoc aplastado contra el parabrisas de Hag. No pudiste evitarlo, supongo. Por lo menos esta vez tienes una buena excusa. Hag reprimió una mueca. ¿Y qué podía haber hecho? Esta cosa se había instalado en la nave de Saunkir y comenzaba a comerse los cables de su ala delantera de babor. Yo, la distraje. Obersken le lanzó una mirada de absoluto disgusto. Irreflexivo, indisciplinado. No hay lugar para los héroes en este cuerpo. ¿Cuántas veces te lo he dicho ya? Hag inclinó la cabeza, en un gesto que expresaba el reconocimiento de la sabiduría de esas palabras y, al mismo tiempo, pedía perdón por no haberlas obedecido. Desde que era un niño, había soñado con ser un héroe. A sus 14 años, ya contemplaba esas ambiciones pasadas con la nostalgia reservada a las locuras de la infancia. Himal Nuruodo, el instructor de vuelo, se unió a ellos en la puerta. ¿Más heroicidades, Teniente Fell? El tono del comandante, frío y educado, expresaba con dolorosa claridad su opinión. Señor, ganamos el ejercicio, señor, declaró Hag secamente, a la defensiva. Ganar o perder no es la cuestión. La falta de respeto a las normas, la presunción de un individuo que coloca sus impulsos por encima de la sabiduría colectiva de la tradición y el clan, eso es algo que no podemos permitirnos. Hizo una pausa y resopló, disgustado. Sigues igual que tu hermano, como siempre. El primer impulso de Hag fue darle las gracias al chis, lo que habría sido una respuesta sincera, pero que ciertamente habría parecido una insubordinación. Su hermano, Davin, había sido un héroe en todos los sentidos de la palabra, y los chis siempre encontraban miles de formas de recordárselo. Traun fue un héroe, pensó Hag, pero sabía que más le valía no decirlo en voz alta. Más tarde, en el reconfortante calor de la academia, los pensamientos de Hag se entretuvieron en la figura del gran almirante Traun. Era más sabio guardar esos pensamientos para sí mismo, incluso cuando se unió a los demás cadetes para la cena. Largas y rectas hileras de futuros guerreros de piel azul llenaban el comedor. Todos permanecían completamente erguidos, nadie hablaba. Sentados con una postura perfecta sobre los bancos de plastiacero desprovistos de respaldo, cenaban silenciosamente. Imposible imaginar al verles que el objetivo central de sus vidas acababa de desaparecer súbitamente. Durante meses, la frase «Traun ha vuelto» había resonado por toda la nebulosa de Rata como los cantos matutinos de los pájaros que se propagaban a través del bosque protegido por la cúpula de la academia. Los rumores de la supervivencia del gran líder habían galvanizado los puestos de avanzada chis. El entrenamiento de los cadetes se había acelerado con la esperanza de que el gran almirante les llamaría pronto al servicio activo. Incluso Hag había recibido una nave. Se consideraba igual de preparado que los demás cadetes chis, e igual de decidido a esforzarse en el servicio. Pero el retorno de Traun no había sido más que una mentira, un engaño perpetrado por un clon y su cómplice.
Hag sintió como si alguien le hubiera arrebatado su desgarrador en pleno vuelo. ¿Qué se suponía que él y los demás cadetes debían hacer ahora? Como para responderle, un chis de elevada estatura con el uniforme burdeos de comandante de la casa Palanx irrumpió en la sala. Los cadetes se incorporaron bruscamente y se giraron con precisión militar hacia la entrada para esperar las palabras del comandante. Hag esperaba con ellos, observando al comandante Chis con una mezcla de interés y aprensión. Conocido solamente con el nombre de Stenst, había servido junto al almirante Vospark y con el padre de Hag, el general Baron von Tirfel. Stenst era también la razón por la que Hag había acudido a esta academia en concreto. Descansen, dijo el Chis con voz baja y perfectamente modulada que alcanzó hasta los rincones más alejados del comedor. Los cadetes adoptaron una postura más relajada, con los ojos fijos en su líder. El puesto de unión comandado por el almirante Vospark ha caído en manos de la Alianza Rebelde, dijo sin más preámbulos. Hag superó el golpe con dificultad. El puesto de su padre, destruido. Una vez más los rebeldes habían reducido al caos una parte de su ordenado mundo. El comandante Gimalda avanzó hacia Stenst y se cuadró marcialmente, en un saludo de cortesía reservado habitualmente a los militares de rangos más elevados. El inequívoco signo de un futuro desacuerdo. Era el tipo de ironía mordaz que Hag había aprendido a esperar de los Chis. Con el debido respeto, comandante Stenst, la antigua Alianza Rebelde no es llamada así desde hace al menos 10 años. Los cadetes son instados a permanecer al corriente de los acontecimientos políticos. El nombre puede haber cambiado tras la tan renombrada batalla de Endor, pero tras 15 años esta autoproclamada nueva república no sigue siendo sino una apestosa colección de delincuentes, campesinos y desertores, respondió Stenst sin rodeos. Pero no me han enviado aquí para discutir de exactitudes semánticas. ¿Me da usted su permiso, comandante? Gimald le otorgó la palabra, con el rostro tenso, saludando de un modo sombrío y formal que sería más apropiado en una audiencia con el Senado Chis. Hubo 2 olas de ataques, continuó Stenst. La primera vino de espías Jedi. Las instalaciones fueron destruidas. Salvamos lo que pudimos, pero la llegada de otras naves nos obligó a una retirada estratégica. Es posible que hayamos dejado olvidadas algunas grabaciones. Si los cierres de seguridad han sido violados, el emplazamiento de esta academia corre el riesgo de ser descubierto. Hag mantuvo la mirada fija, pero un repentino calor invadió su rostro cuando sintió las rojas miradas de los otros cadetes clavadas en él. El emplazamiento de la academia no había entrado en los bancos de datos. Ningún humano salvo el Barón Fell conocía su emplazamiento, y esta información solo se le había dado a regañadientes y su precio había sido la seguridad de su único hijo vivo. El Barón Fell comprendía que traicionar el emplazamiento de esta academia significaría igualmente arriesgar la vida de su hijo. Hag sabía que su padre no le traicionaría. Inmóvil, Stenst estaba allí, preparando la academia para un ataque. Estaba bajo las órdenes del general Baron Fell. Porque había venido, sino porque la nueva república había descubierto el emplazamiento de la academia. Un débil murmullo rompió el silencio y creció rápidamente, convirtiéndose en una ola salvaje que abarcó todo el espectro sonoro, mezclando un grave rugido atronador que hizo retumbar el suelo con un agudo alarido de depredador. Las alarmas sonaron y se encendieron avisos luminosos. Los Chis se precipitaron hacia los hangares de las naves. Hag les siguió como lo había hecho numerosas veces durante los ejercicios, recorriendo rápidamente los pasillos que surgían radialmente del vasto bosque ubicado en el centro de la cúpula. El pasaje estaba lleno de un complejo olor vegetal que contrastaba extrañamente con la flota de metal y cerámica visible a través de los muros de transpariacero de los hangares. Hag recordó demasiado tarde que su nave, la tristemente célebre Llama Azul, no estaba en el hangar, sino en la bahía de reparaciones. De nuevo. Su corazón se hundió. Aminoró su paso y se pegó al muro del pasillo para dejar pasar a los demás. Su mirada se posó con envidia en uno de los lisos y brillantes desgarradores plateados asignados a sus camaradas. Con su cabina redondeada y sus 4 brazos de metal limpiamente curvados, parecían una manada de fieras, agazapadas en el suelo y listas para saltar hacia el cielo. Súbitamente, un terrible choque hizo estremecerse la estructura, proyectando fragmentos del muro de transpariacero sobre el suelo. Hag alzó los brazos ante su rostro, pero antes pudo ver a los cadetes caer bajo una brillante ducha de fragmentos afilados como cuchillas. Muchos de los estudiantes Chis no volvieron a levantarse. Los ensangrentados supervivientes se arrastraron entre los escombros para llegar a sus naves. Luego se detuvieron, mirando consternados,
Con los labios tensos, su flota arruinada. Pequeños fuegos ardían por el hangar. Los extintores se activaron, apagando las llagas, pero incapaces de aliviar el ardiente dolor proveniente de una docena de heridas repartidas por el cuerpo de Hag. Extrajo de su antebrazo un fragmento particularmente doloroso, y luego examinó el resto de daños. La causa del desastre había sido un carguero de tamaño medio. Sus restos dispersos cubrían el suelo del hangar, que se había deformado y resquebrajado bajo el impacto. Su cargamento, la mayor parte del cual no era militar, salía del quebrado casco y se extendía por el suelo. Entre el impacto y los escombros, la mayor parte de los desgarradores habían sido dañados de manera irreversible. Solo uno parecía seguir aún intacto. Hag miró hacia arriba. El techo estaba perforado, con un enorme agujero que revelaba otra brecha en el muro exterior de la cúpula. Los dentados bordes de ambas aperturas refractaban la luz de las lunas convergentes. Era una suerte, advirtió Hag, que el planeta estuviera en una de las estaciones templadas de su complejo ciclo, que duraba años. Si hubieran estado en el invierno profundo, la ruptura de la cúpula habría significado una muerte segura. No ha sido un ataque deliberado, dijo Hag, buscando los ojos del siniestro rostro de Stent. No han sido los rebeldes, ni la Nueva República. El Chis le miró fríamente. Explícate. Hag dio una patada a una caja reventada, y a la pila de brillantes tejidos que había contenido. Esto parece más un saqueo que el cargamento de una nave militar. Usted dijo que la primera oleada de ataques fue llevada a cabo por espías Jedi, y que la segunda llegó más tarde. Es posible que el segundo ataque se deba a piratas, y no a la Nueva República. Stent consideró la sugerencia. Es posible. Yo no estaba allí para confirmar la identidad de los agresores. Pero, piratas viajando con Jedi. Eso no parece lógico. Tampoco inaudito, repuso Hag. La princesa Leia Organa de Alderaan se casó con un contrabandista. Esos extraños compañeros de cama pueden haber sentado un precedente a seguir. Por otra parte, las organizaciones piratas pueden llegar a ser muy ingeniosas. Podían haberse enterado del ataque y seguirles como aves carroñeras hasta el campo de batalla, sin tener ningún contacto con los Jedi. Una Chis grande y musculosa se acercó a ellos y saludó rápidamente al comandante. Solicito permiso para hablar, dijo, echando una insistente mirada a Hag, que no había seguido ese protocolo. Sus ojos rojos se detuvieron un instante en la insignia azul presente en las mangas y perneras del traje de vuelo de Hag. El traje de vuelo de ella estaba marcado en rojo, como el de todos los demás Chis. La primera vez que recibió el uniforme, Hag pensó que se trataba de un símbolo, una forma de integrar al cadete humano con sus camaradas de piel azul cielo. Pero luego se dio cuenta de que era justo lo contrario. Stent la autorizó con un brusco movimiento de su cabeza. Ella volvió a saludar. Teniente primero Saunkir Nuruodo, comandante de cadetes. En mi opinión, señor, el humano podría tener razón. Parece evidente que este carguero ha sido dañado en el asalto del puesto avanzado. El piloto ha intentado aterrizar sobre lo que parecía ser un lago y ha sido sorprendido por la cúpula. Para cuando se dio cuenta de su error, era demasiado tarde para variar el rumbo. Exactamente, convino Hag. Nunca han sabido que estábamos aquí. Ahora lo saben. Saunkir señaló al techo agujereado. Minúsculas siluetas de naves intrusas atravesaban la pálida cara de Asdroni, la mayor de las 3 lunas del planeta. Parecían girar alrededor del globo incandescente, engordando a cada vuelta. Están aterrizando, concluyó Stent. Si son piratas, aterrizarán y saquearán la academia. ¿Dónde están sus comandantes, sus instructores? La mirada de Saunkir se desplazó hacia varias formas inmóviles que se encontraban bajo pequeños montones de cristal roto. Estaban indicando el camino a los hangares. Usted es ahora el oficial de mayor rango, comandante Stent. El Chis asintió con un movimiento de cabeza y extrajo un pequeño blaster de su cinturón. Se lo dio a Saunkir. Vaya con 10 guerreros a la armería más cercana y reúnan todos los charrips y cargadores de reserva que puedan. Tráiganlos aquí. Los piratas llegarán pronto por la brecha de la cúpula. Debemos estar preparados para recibirles. Saunkir sujetó el blaster en su cinturón. Buscó con la mirada entre los conmocionados supervivientes. Fenris, Kanna, que cada uno de vosotros elija 4 hombres, y seguidme, gritó, antes de apuntar con la cabeza a Hag para indicarle que él también debía ir con ellos. Los cadetes corrieron por los pasillos hacia la armería más próxima, y luego miraron a Saunkir con impaciencia.
Los comandantes de cadetes habían recibido tarjetas llave con las combinaciones de los armarios para utilizarlas en circunstancias como esa. Tocó el bolsillo de su uniforme, pero la tela desgarrada colgaba en un doblez vacío, su contenido se había perdido. Una onda color lavanda subió por su rostro. Impulsivamente, Jack se giró y dio una patada a la taquilla, justo a un lado del mecanismo de apertura. El débil metal se deformó. Una segunda patada dobló la puerta hacia adentro, separándola de la cerradura, pero sin conseguir en absoluto abrirla. Con un suspiro de exasperación, Jack tomó el blaster de Saunkir y disparó un solo tiro en la cerradura. La puerta se balanceó y se abrió con un chirrido de protesta. Es más rápido de este modo, explicó Jack a los asombrados Chis. Comenzó a retirar los blasters Charrick de la taquilla. Dejó el primer cargamento en los brazos de Saunkir. Sus ojos se encontraron sobre las armas apiladas. ¿Sus órdenes, teniente?, preguntó. Ella se recompuso. Clarick, ayuda a Jack a reunir las armas. Todos los demás, poneos en fila. Tomad todo lo que podáis llevar de un viaje y volved con el comandante Stent para recibir más instrucciones. Saunkir giró sobre sus talones cuando acabó de dar las órdenes a los demás. Jack recogía las armas y las lanzaba hacia los Chis que estaban esperando. Apiló todas las células de energía restantes en los brazos de Clarick e hizo al último cadete un gesto de partir. Quedaban más armas con las que no podían cargar de forma razonable, pero los cadetes necesitarían todas ellas. Jack pasó las correas de los rifles sobre sus hombros hasta que apenas pudo tenerse en pie con el peso de las armas. Reunió aún más en sus brazos y se dirigió hacia el punto de encuentro. Stent y uno de los cadetes supervivientes verificaban el único desgarrador intacto. Estaba a unos 100 metros de distancia cuando una descarga de rayo láser atravesó el hangar. Un resplandor rojo iluminó la devastación. Cuando se apagó, el desgarrador había desaparecido, al igual que los dos Chis que lo examinaban. Stent, dijo Saunkir, sin aliento. Usted está al mando, le recordó Clarick. Saunkir se recompuso casi instantáneamente. Que todo el mundo coja un arma y 2 cargadores. Cuando todo el mundo esté armado, que aquellos que sean más o menos de mi estatura tomen una segunda arma, mientras quede alguna libre. Con sus ojos rojos, barrió rápidamente el hangar. Jack siguió su mirada e intentó adivinar por dónde iban sus pensamientos. En el extremo más alejado del edificio se encontraba uno de los numerosos pasillos que formaban círculos concéntricos alrededor del bosque interior. Los hangares estaban cerca del centro de la cúpula, una posición cuya intención era proteger las naves de un ataque. Ya que la cúpula era prácticamente invisible desde arriba, solo un asalto terrestre era considerado como una auténtica amenaza. Solo la catastróficamente mala suerte de que el carguero se estrellara contra la cúpula había cambiado eso. Sellaremos todos los círculos más allá de este, decretó Saunkir. Su mirada pasó de un cadete a otro. Hintis, sella este pasaje. Bombea el oxígeno de todos los pasillos exteriores para contener a los invasores en el centro. Puedes hacerlo. El joven Chis se cuadró rápidamente y se puso en marcha. Eso impedirá el saqueo. Con un territorio limitado para explorar, los invasores se dirigirán hacia el centro del bosque. Les esperaremos allí, concluyó Saunkir, echando un vistazo a la cúpula destruida. Sobre ellos, las naves enemigas giraban bajando más y más. Los jóvenes Chis tomaron posiciones. Mientras Jack sostenía un Charrick, se preguntó si era el único que se sentía inquieto acerca de ese plan. Lo que Saunkir sugería era una de las tradicionales tácticas nacidas en los ejercicios que los Chis habían concebido para proteger a los estudiantes de la academia en caso de invasión terrestre. Todos habían sido entrenados en combate cuerpo a cuerpo, usando el terreno del bosque artificial como una segunda arma. El padre de Jack le había enseñado que los Chis tenían una aptitud inigualable para el pensamiento táctico. ¿Por qué, entonces, estaba Jack tan inquieto? El bombardeo fue tan brutal como repentino. El fuego láser se desplegó por la cámara destrozada, seguida por el resplandor azul de los torpedos protónicos. ¡Al bosque!, gritó Saunkir. Los Chis se dispersaron, huyendo de la proximidad inmediata de la primera explosión, tropezando por los pasillos sobre los escombros dispersos mientras se dirigían al refugio central. Allí, la cúpula era más alta y también más impermeable, ya que tenía un espesor de varios metros y estaba protegida por un potente escudo. Jack corría justo detrás de Saunkir. El pasillo ante ellos explotó entre chirriantes trozos de metal. Jack se lanzó sobre Saunkir.
Cayeron con fuerza y rodaron juntos hasta un pasillo cercano. Se encontraban en la bahía de reparaciones, uno de los lugares más seguros aparte del propio bosque. La Chis